soy un iluso, en el sentido de que cuando aparece una idea, cuando se abre una puerta, sobreviene una oportunidad, yo me ilusiono, no lo puedo evitar. Y no solo me ilusiono a lo grande. Es como si me enamorara y muchas veces pierdo los parámetros de lo que es verdaderamente real, de lo que está sucediendo, de lo que es posible o no. Y como me dice Flor, mi socia, me inflo, ¿no? Y me voy para arriba, mi cabeza se va como a las nubes. Pero así como soy un iluso, también soy un auténtico boicoteador de mis sueños y me decepciono muy rápido. Y sé que no soy el único al que le pasan estas cosas. Sé que esta cuestión de ir entre polos, ¿no? Entre extrema ilusión y extrema decepción es algo bastante frecuente en las personas creativas, que somos soñadoras, entonces no nos cuesta nada imaginar lo mejor o imaginar lo peor, y somos sensibles también, y entonces no nos cuesta nada entregarnos a eso que estamos sintiendo, por lo cual me pareció un buen tema para conversar hoy, porque más allá de esta cuestión de ir jugando entre polos, hay algo de fondo que yo me di cuenta que en mi proceso creativo muchas veces tiene una influencia bastante negativa. Y entonces, y hablando también con otros creativos, me doy cuenta que entre todas las cosas que tenemos que gestionar, las personas creativas, y entre todas las cosas que tenemos que lidiar con, una de ellas, o quizás la más importante de todas, somos nosotros mismos y lo que yo llamo el cambio climático interior, ¿no? Como cuando uno está ilusionado, adentro sobreviene un cielo soleado, con pocas nubes, hay aire, se nos ensancha el pecho, nos llenamos de motivación, de inspiración, y de repente pasa algo, o no pasa nada, porque muchas veces no pasa nada, y entonces nos decepcionamos. Y ahí hay como una especie de cambio atmosférico, ¿no? Se nubla todo, llueve, tormenta, está todo mal. Y eso uno tiene que aprender a gestionarlos, esos movimientos internos. Porque si no, terminamos siendo víctimas de una fuerza que nos quita de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Extremas ilusiones y extremas desilusiones o decepciones te cuentan historias que con frecuencia se alejan de lo que tenés que hacer hoy. ¿Entendés? Entonces me parece importante poner un poco de luz sobre este tema, ya que estamos hablando de ilusiones, que obviamente es un término que remite a iluminar, ¿no? Vamos a poner un poco de luz sobre este tema. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Ilusiones comunes que con frecuencia terminan en decepciones para las personas creativas. Una ilusión común es que mientras estamos creando algo, aquello vaya a gustar. Uno se ilusiona con que lo que está haciendo le va a gustar a alguien, o va a llamar la atención de las personas, o va a ser reconocido. Esta es probablemente la ilusión más frecuente de las personas creativas. Estoy creando algo que le va a gustar a alguien, que me va a decir qué bueno que está, felicitaciones, aplauso, palmada en la espalda. Y con frecuencia eso no sucede. Al menos, qué sé yo, en mi proceso creativo muchas de las cosas que yo hago no terminan moviendo mucho, ¿no? Y entonces, con frecuencia, esa ilusión o esa energía que nos ilusionaba se transmuta en decepción. En esa misma línea, muchas veces uno se ilusiona con que lo que está creando es importante, es necesario, es valioso. Y a veces descubre que, por alguna razón, no lo era tanto como uno creía, ¿sí? Otra de las grandes ilusiones que tenemos las personas creativas es que cuando estamos creando tenemos una oportunidad. Y esta es real. Crear algo es darnos la oportunidad de algo, pero ojo, porque a veces nos ilusionamos con oportunidades pomposas, con oportunidades que nos salvan la vida, con oportunidades que
que nos rescatan del fondo del océano, y a veces esas oportunidades tienen otra naturaleza. No digo que no sean buenas, no digo que no sean grandes, tienen otra naturaleza. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso también, ¿no? Otra de las ilusiones que nos hacemos las personas creativas es esta ilusión de que estamos a la altura. No pasa siempre, pero a veces pasa. Yo estoy a la altura de este desafío, yo puedo. Dale, vamos, emprendamos, creemos el proyecto. Y después, capaz que te pones a emprender o te pones a desarrollar el proyecto y te das cuenta que había un montón de cosas que no habías contemplado. Y si no tenés un poco de conciencia en ese momento, la ilusión se convierte en decepción, y de la decepción al abandono hay un paso. ¿Sí? Y todas estas son cuestiones que suceden principalmente en nuestra dimensión cognitiva, en nuestra mente, ¿sí? Y como diría Foster Wallace, la mente es un excelente sirviente, pero es un terrible amo. Por lo cual, si yo voy siguiendo estos vaivenes, esta polaridad emocional, este ir y venir entre ilusiones y decepciones, bueno, como amo, va a ser un terrible amo. Es muy poco probable que logre cosas, es muy poco probable que complete proyectos, es muy poco probable que crezca en el proceso. En fin. Es necesario entender cómo funcionamos las personas creativas mientras estamos creando. Y hay dos cosas puntuales respecto a la biología de lo que nos sucede que me gustaría destacarlas especialmente. La primera de ellas tiene que ver con la dopamina. Muchas veces la dopamina, que es esta hormona de la felicidad, del entusiasmo, de la motivación, de la energía, es esta hormona con la cual nos controlan los algoritmos, por ejemplo, las notificaciones. Bueno, ya lo hemos hablado esto. Ojo, porque la dopamina no premia el logro, premia la expectativa. ¿Entendés? Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema dopaminérgico se activa más con la anticipación que con el resultado. Entonces, muchas veces la ilusión lo único que hace es segregar dopamina, ¿sí? Y te hace sentir en un estado que termina siendo más intenso que la realidad. ¿Entendés? Y esto lo digo porque muchas veces nos entusiasmamos demasiado con cosas que después, cuando las vivimos, cuando las transitamos, nos quedamos con sabor a poco. Y eso es porque en el proceso del transitar, en el proceso de crear, nos ilusionamos tanto, generamos tanta expectativa que al mismo tiempo generamos mucha dopamina. Eso nos hace sentir ahí como que estamos volando, y después la realidad no es estar volando todo el tiempo. Después llegás al momento en que tenés tu idea lista, tu canción terminada, tenés que dar el show y te quedás con sensación de que algo faltó. Bueno, eso es porque estuviste muy en la sintonía de las ilusiones, más de lo que verdaderamente estaba pasando. Y de ahí a la decepción hay un paso. Y de la decepción al abandono hay otro. Esto lo voy a decir varias veces hoy. ¿Sí? Y lo otro que quería decir es que esta famosa red por defecto, que hemos hablado también en episodios anteriores, que es una red neuronal por defecto, generalmente se activa cuando estamos en el pasado o en el futuro, ¿no? Y esta red, aclaración, ilusión, futuro, decepción, pasado, generalmente, ¿no? Y esta red también está muy asociada con las cuestiones que nos terminan generando ansiedad y pérdida de foco. Dicho de otro modo, como diríamos en Argentina, uno va como pelota sin manija, ¿sí? Entre el pasado y el futuro, entre la ilusión y la decepción, pierde el foco, se pone ansioso y todo se complica. Todo se pone cada vez peor, ¿sí? Entonces, para empezar a abordar este tema, primero y principal, en palabras de Anais Nin, ella decía: no vemos las cosas como son, las vemos como somos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Entonces, si vos estás ilusionado, vas a ver las cosas ligeramente distorsionadas por esa ilusión. No está mal, pero sí tenés que ser consciente de eso. Si vos estás decepcionado,
vas a ver las cosas ligeramente distorsionadas por esa decepción. Y no está mal tampoco decepcionarse con las cosas, pero hay que saber poner un poco de conciencia sobre esos estados, ¿sí? Entonces, número 1, ¿cómo se sobrevive a esto? ¿Cómo uno deja de ser víctima de este cambio climático interior? Bueno, lo primero, lo más importante es comprender que el cambio climático interior es un fenómeno frecuente del proceso creativo. O sea, si vos te vas a embarcar a crear algo, te vas a embarcar a desarrollar un proyecto o un emprendimiento, sabe que es una montaña rusa de ilusiones y decepciones por igual. Uno se ilusiona y se decepciona por igual en el desarrollo de un negocio, en el desarrollo de una canción, en el desarrollo de una relación societaria, en cualquier proyecto creativo. Hay tantas ilusiones como decepciones. Entonces, cuando uno asume esto, bueno, más o menos ya las puede esperar. Y cuando se ilusiona, dice, bueno, ahora estoy en modo ilusión. Sé que no va a durar para siempre. Y cuando se decepciona, uno dice, ok, este es el capítulo de la decepción. Perfecto. Ahora que tengo un poco más de info, que Facu me contó que esto es normal en el proceso creativo, lo puedo empezar a gestionar. ¿Sí? Ahora, esto no significa que uno no debe ilusionarse o decepcionarse. ¿Sí? Esto lo que significa es cuando uno está en esos estados, tiene que activar lo que yo llamo el doble sistema de verificación. ¿Viste la doble tilde de WhatsApp que te dice el mensaje salió y llegó? Bueno, cuando uno está en esos estados, uno tiene que tener una doble conciencia o un doble nivel de conciencia para no caer en esas redes que lo hacen a uno pensar demasiado ilusamente o pensar demasiado frustradamente. ¿Sí? Las ilusiones evocan suposiciones e ideas que no siempre son válidas, son buenas, son verdaderas. No siempre. A veces sí, a veces no. Ojo. Y las decepciones, en contraposición, declaran verdades que no siempre son reales. Digo, uno a veces se recontra enoja con algo que no sucedió. Y quizás no sucedió aún. Quizás había que trabajar un poquito más, quizás había que esforzarse un poco más, quizás había que esperar un poquito más. Pero no declaró, ya está, no sucedió. Eso no es verdad. Una decepción te puede hacer pensar que algo no sucedió cuando algo en realidad está sucediendo más lento de lo que vos pensás. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, doble sistema de verificación, doble atención a esta cuestión. ¿Cuándo estoy ilusionado? ¿Cuándo estoy decepcionado? Después, una herramienta, si querés, para aprovechar esos estados emocionales, porque digo, todo también tiene su lado positivo, ¿no? Entonces, yo lo llamo estrategias exageradas, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿estoy ilusionado? Perfecto. Sé que todo lo que me digo aquí no es verdad. Sé que todo lo que estoy viendo en mi imaginario, quizás no todo suceda, quizás nada suceda, lo sé, pero aún así exageremos la ilusión y aprovechemos ese momento para soñar al máximo, para idear a lo grande a ver qué pasa, porque muchas veces en esos estados se nos ocurren cosas que no se nos hubieran ocurrido en otro estado. Y lo mismo uno puede hacer cuando está decepcionado. Generalmente la decepción es un síntoma de que algo se rompió adentro, ¿no? Se rompió la esperanza, se rompió la motivación, se rompió la confianza, se rompió la historia que me estaba contando. Bueno, a ver, rompamos de verdad. Rompamos de en serio el proyecto. Rompamos de en serio el emprendimiento. Rompamos de en serio la canción. A ver qué pasa si lo desarmo en piezas y lo analizo pieza por pieza. A ver qué pasa si desarmo este rompecabezas y trato de armar las piezas de otro modo. Rompamos de verdad. A ver qué tan lejos me lleva. Eso es una estrategia exagerada. Pero eso uno lo puede saber sabiendo que está jugando en esos momentos. Porque si te la crees, fuiste. Fuiste, tanto desde la ilusión como desde la decepción. La realidad siempre tiene su propuesta. Y el proceso creativo, no te olvides que es una conversación entre lo que vos querés hacer y lo que la realidad tiene ganas de responderte. El universo, el mundo, el entorno. Y los grandes procesos creativos no surgen de que una persona dice, a mí no me importa nada, yo voy a crear lo que quiera y punto. Sino de personas
inteligentes en el sentido de que van conversando con la realidad en la medida que van creando para encontrar esa comunión entre lo que yo le quiero dar al mundo y lo que el mundo necesita. Eso necesita altísimas dosis de conciencia, de objetividad, de claridad, ¿sí? Y obviamente de conexión con la realidad. Lo más difícil de asimilar de toda esta cuestión, que está súper romantizada y que aparte hay toda una industria del marketing, ¿no? y del desarrollo personal dedicada a inflar ilusiones en las personas, y del mismo modo hay toda una industria dedicada a poner el dedo en la llaga de personas decepcionadas o frustradas. Lo más difícil de asimilar de todo esto es que ilusiones y decepciones suelen ser más evocaciones del ego que de tu verdadera identidad. Dicho de otro modo, ilusiones y decepciones hablan más de tu máscara que de tu espíritu creativo. El espíritu creativo no suele expresarse en ilusiones concretas, sino más bien en señales mucho más sutiles. El espíritu creativo nunca te va a decir, con esto vas a ser exitoso, con esto te va a ir re mal. No, eso es el ego, esa es la máscara que tenés puesta. Entonces uno tiene que tener la capacidad de permanentemente, pero por sobre todo en los momentos en los cuales está transitando mucha ilusión o mucha decepción, observarse y decir, ok, pará, ¿cuál es la verdad más allá de esto? Porque esta es la historia que me está contando la cabeza, la máscara. ¿Cuál es la verdad esencial detrás de esto? ¿Sí? Entonces, para terminar, un método muy efectivo que yo uso en mi día a día, y te juro por mi vida que acabo de usarlo hace media hora cuando venía al estudio a grabar el podcast, porque vengo de un día raro, vengo de un fin de semana raro, entre ilusiones y decepciones. No voy a dar detalles, pero no importa. Un fin de semana raro. Y venía caminando para acá y dije, ok, aplica tu método, Facundo, aplicalo. El método más efectivo probablemente para rescatarnos de este combate entre ilusiones y decepciones que sucede en nuestro universo emocional es venir al presente. Es enfocarnos en el hoy, en el ahora, ¿sí? Porque como te decía hace un rato, cuando estás en modo ilusión estás mirando para el futuro. No está mal, pero no te podés quedar ahí, ¿sí? Y cuando te decepcionás te quedás colgado en el pasado. No está mal, pero no te podés quedar ahí. Cuando uno está presente, cuando uno tiene los pies sobre la tierra, recupera objetividad, recupera claridad, ¿sí? Y muchas veces se da cuenta de qué es lo que verdaderamente tiene que hacer, ¿sí? Entonces, mi método para sobrevivir a este vaivén, a esta polarización entre ilusiones y decepciones es, ok, más allá de todo esto que estoy pensando y que estoy sintiendo, escúchame bien, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy y me ayudaría a seguir fiel a mi camino? Esa es la gran pregunta que cada uno se puede hacer día a día. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy y me ayudaría a seguir fiel a mi camino? Y es la pregunta que me hice hace un rato cuando venía para el estudio. Lo más importante es esto hoy para mí: poder grabar el podcast. A pesar de esta tormenta emocional que vengo viviendo hace un par de días, que me ilusiona muchísimo, me decepciona muchísimo. Hoy vengo como una pelotita de ping-pong y hoy dije, no, para Facu, listo, suficiente. Hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy hay que grabar el podcast. Bueno, perfecto, hacelo. Esta es mi tarea. Más allá de cómo me sienta yo, si estoy ilusionado o decepcionado, yo tengo una tarea. Y los lunes es esta. Y aquí estoy. ¿Sí? Como diría Montaigne, nada es tan bueno ni tan malo como parece mientras lo estás pensando. Nada es tan bueno ni tan malo como parece mientras lo estás pensando. ¿Sí? Entonces, como para ir cerrando, quizás el problema no es que uno se ilusiona demasiado o se decepciona demasiado, sino que uno se cree todo lo que piensa y compra todas las historias que se cuenta internamente. Y entonces, cuando uno entra en esa, termina viviendo a merced de un clima interno que cambia todo el tiempo, porque en las personas creativas, crear implica pasar de días soleados a días tormentosos. ¿Sí? Entonces estoy acá para recordarte, ¿y si no tuvieras que elegir siempre entre estar ilusionado o estar decepcionado? Si pudieras, no sé, usar la ilusión como un combustible, como una fuente de ideas,
como una fuente de motivación, y si pudieras usar la decepción como una herramienta para identificar oportunidades, para conectarte mejor con la realidad, para encontrar qué es lo que tiene que ser arreglado. Entonces ya no sos víctima de esta polaridad creativa, sino que sos una persona capaz de gestionarla. Y entonces cuando uno la gestiona, habita el proceso creativo de verdad. ¿Y sabés una cosa? Habitar el proceso creativo de verdad es lo único que se necesita para autoliderarnos, en esta palabrita tan gaikí, en un proceso que con mucha frecuencia, se echa a perder por no saber cómo gestionar este cambio climático interno. Contento, en serio, de haber grabado este podcast, porque si fuera por mi propio cambio climático interno, ahora estaría probablemente durmiendo una siesta. Tengo que ser sincero con ustedes. Pero estoy muy contento. Estuve a punto de decir, no, ya fue. El día está perdido, me tiro en la cama, dije, no, levantate, andá al estudio y grabá el podcast, y acá acabo de hacerlo. Y este es en parte mi ejercicio de autoliderazgo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Hablando de autoliderazgo y de gestionarnos y de hacer conciencia de nuestro cambio climático emocional, se vienen 2 grandes propuestas en el laboratorio. Una va a ser el lunes 6 de abril, arranca la 7ª edición del programa de autoliderazgo, Este programa en el cual aportamos las herramientas para ayudarte a enfocarte, a organizarte, a trazar la hoja de ruta de tu proyecto, pero por sobre todo te ayudamos a construir y a alimentar tu identidad creativa. En la 7ª edición ya hemos hecho 6, la edición de enero fue una bomba porque fue la primera edición en la cual implementamos inteligencia artificial para analizar los datos que surgen de las herramientas que brindamos. Y fue muy poderoso, fue muy potente, y nos pidieron que lo volvamos a hacer, así que lo vamos a volver a hacer ahora el 6 de abril. El equipo ya casi está armado, nos quedan algunos cupos nomás, pero si te quieres sumar, hay tiempo. Va a ser un placer trabajar con vos durante 4 semanas para ayudarte a enfocarte, organizarte y pasar a la acción. Eso es el programa de autoliderazgo. Y tenemos una novedad que va a ser el sábado 11 de abril, inicia la primera edición del programa de ingeniería emocional. Esto yo tengo que ser sincero con ustedes. Para nosotros es un gran desafío, es un gran hito en nuestra historia, porque si hay algo que nos ilusiona a nosotros en el Laboratorio Gaikí, es que con este programa estamos abriendo camino hacia una ingeniería de las habilidades humanas, ¿sí? La propuesta de ingeniería emocional surge de transitar un camino en el cual nos hemos dado cuenta que las metodologías, que las herramientas, que el pensamiento analítico y proyectual con el que cuenta un ingeniero o un arquitecto bien puede ser puesto al servicio de nuestra gestión interior, de la gestión de nuestras emociones. Y entonces desarrollamos una capa que sucede por sobre la de la inteligencia emocional. ¿Sí? La inteligencia emocional, que todo el mundo conoce, ofrece una herramienta, ¿sí? Un proceso para que uno pueda hacer una lectura de sus emociones y pueda tomar la mejor decisión posible. Bueno, la ingeniería emocional construye sobre eso la siguiente pregunta: ¿qué puedo crear con lo que estoy sintiendo? Y te puedo asegurar que con todo lo que sentimos podemos crear cosas, podemos abrir oportunidades, podemos iniciar procesos, cambios y transformaciones. Y para desarrollar la ingeniería emocional Gaikí nos juntamos una ingeniera industrial, que es Romina Pousa, que aparte de ser ingeniera industrial es profesora de la Universidad Austral, es coach ontológica, es instructora de yoga y bienestar, por lo cual tiene un combo genial para este programa. Y nos juntamos también con mi querida socia Florencia Ortelli, que es arquitecta y facilitadora de innovación.
Entonces, una ingeniera, una arquitecta y un creativo que les está hablando, hace casi un año que vienen desarrollando metodologías, herramientas que nos ayudan a gestionar nuestras emociones con un enfoque creativo. Como me gusta decir a mí, ¿cómo puede hacer uno para, con lo que le sucede, hacer lo que uno quiera que suceda? Es la primera edición del programa, estamos muy contentos con la repercusión que está generando y para este lanzamiento estamos regalando un ebook que te lo podés bajar gratis desde gayki.org/ingeniería emocional. En el ebook vas a encontrar una explicación mucho más detallada de esta nueva ingeniería que estamos proponiendo desde el laboratorio, además de consejos, herramientas y ejercicios para que implementes en el día a día. Como siempre, te recuerdo que yo brindo mentorías personalizadas, podemos trabajar juntos en la estrategia de comunicación de tu emprendimiento. Visita gayki.org/comunicación-efectiva, ahí tenés toda la info, o podemos trabajar en sesiones aisladas, sueltas, sobre el tema puntual que necesites en el desarrollo de tu proyecto o emprendimiento. Si este episodio te hizo reflexionar, te dio una idea, te conectó un poquito más con la verdad, más allá de tus ilusiones o frustraciones, hacémelo saber, que todos tus comentarios me inspiran, me motivan y me dan ideas para futuros episodios del podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.